Compañeros, observen con atención el cielo oscuro que cubre el Medio Oriente. Cada destello que rompe la noche no es simplemente una explosión más en una región acostumbrada al conflicto. Detrás de cada fogonazo y de cada titular cuidadosamente redactado por la prensa internacional, se mueve una maquinaria militar de una escala que resulta difícil de dimensionar. Hoy, 3 de marzo de 2026, la llamada Operación Furia Épica ha terminado por disipar cualquier ilusión diplomática que aún pudiera sostenerse en pie. Lo que estamos presenciando, y conviene decirlo con claridad desde este primer momento, no es un episodio aislado ni una simple escalada regional. Es la manifestación visible de una coordinación militar profunda entre Estados Unidos e Israel. Una integración operativa que, según diversos analistas, ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia reciente. Para Irán y para el conjunto de actores que orbitan en su esfera de influencia, el desafío ya no proviene de fuerzas separadas, sino de un bloque altamente sincronizado en los planos aéreo, cibernético y estratégico. Durante las primeras horas de la ofensiva, la atención de los observadores se concentró en la dimensión tecnológica del despliegue. Israel puso sobre la mesa capacidades militares que llevan décadas desarrollándose con fuerte inversión externa. En el centro de esta arquitectura aparece el Freita y Sukhoi Adir, la versión israelí del caza furtivo desarrollado por Lockheed Martin. No se trata, según fuentes del sector defensa, de un modelo estándar. Israel obtuvo autorización para introducir modificaciones propias tanto en software como en hardware, una excepción poco común dentro del programa F-35. Este detalle no es menor. Con aproximadamente 75 aeronaves operativas y equipadas con actualizaciones avanzadas, el F-35I amplía significativamente su radio de acción. Gracias a tanques de combustible conformales y a sistemas electrónicos propios, estos aparatos pueden ejecutar misiones de penetración profunda con menor dependencia del reabastecimiento en vuelo. En términos operativos, esto se traduce en mayor autonomía y flexibilidad táctica. Según reconstrucciones preliminares, durante las primeras 48 horas de la operación, escuadrones de estos cazas despegaron desde la base aérea de Nevatim, en el desierto del Negev, volaron a baja altitud para reducir su firma radar y lograron penetrar el espacio aéreo iraní antes de que las defensas pudieran reaccionar plenamente. El objetivo inicial fue claro: abrir corredores aéreos seguros mediante misiones de supresión de defensas enemigas, conocidas en la jerga militar como SEAD. Fuentes militares estiman que se realizaron alrededor de 150 salidas en esta fase inicial. El resultado, siempre según estas evaluaciones, fue la degradación significativa de varios nodos de defensa aérea iraníes. Esto preparó el terreno para la segunda fase de la operación, donde entraría en juego la potencia de fuego más pesada. Ahí es donde aparecen los Finchi Ram de la Fuerza Aérea Israelí. A diferencia del F-35, estos aviones no dependen del sigilo. Su fortaleza reside en la capacidad de carga. Cada aparato puede transportar hasta 13 toneladas de munición, lo que los convierte, en términos prácticos, en plataformas de bombardeo de alta capacidad. Una vez abierto el corredor aéreo, estos cazabombarderos ejecutaron ataques contra infraestructuras militares en la región de Kermanshah y otros puntos estratégicos. Entre los objetivos señalados por diversas fuentes se encuentran instalaciones aéreas, depósitos de misiles y centros logísticos. El uso combinado de bombas guiadas y misiles de largo alcance permitió golpear desde distancias relativamente seguras. Sin embargo, y aquí conviene detenerse, la dimensión que más preocupa a los analistas no es únicamente la aérea, es la cibernética. Antes de que cayera la primera bomba, informes de inteligencia occidentales sostienen que se había lanzado una ofensiva digital coordinada. En el centro de esa operación aparece la unidad 8200 israelí, especializada en inteligencia electrónica, trabajando en cooperación con el cibercomando estadounidense. Según estas versiones, se habría utilizado software de intrusión para comprometer comunicaciones de alto nivel dentro de la estructura militar iraní. La empresa NSO Group, conocida por el desarrollo del programa Pegasus, vuelve a aparecer en el foco del debate internacional. Las filtraciones sugieren que múltiples dispositivos de mando habrían sido intervenidos, permitiendo seguimiento en tiempo real de movimientos y comunicaciones. Paralelamente, también se habla de una evolución del conocido malware Stuxnet. Esta supuesta variante habría apuntado no solo a instalaciones nucleares, como ocurrió en el pasado, sino también a sistemas industriales vinculados a la infraestructura militar. El objetivo habría sido claro:
degradar la capacidad de respuesta antes del golpe cinético. De confirmarse plenamente estos extremos, algo que por ahora sigue envuelto en la niebla informativa típica de estos escenarios, estaríamos ante un ejemplo de guerra multidominio en su forma más avanzada: ciberataque, guerra electrónica y bombardeo convencional actuando como una sola arquitectura operativa. La coordinación entre Washington y Tel Aviv se habría articulado mediante el sistema de enlace táctico Link 16, que permite compartir datos de combate en tiempo real. Esta red, utilizada ampliamente por fuerzas de la OTAN, facilita la creación de un cuadro operacional común prácticamente instantáneo. La campaña, según fuentes militares, se estructuró en dos grandes fases. La primera, liderada principalmente por Israel, se centró en ataques de precisión basados en inteligencia en tiempo real. La segunda, ya bajo conducción directa del Comando Central estadounidense, introdujo plataformas de bombardeo pesado. Y es aquí donde la operación entra en su etapa más contundente. Bombarderos B-50 y 2H Stratofortress despegaron desde la base de Diego García, en el Océano Índico. Estas aeronaves, con décadas de servicio pero continuamente modernizadas, volaron a gran altitud, fuera del alcance de muchos sistemas antiaéreos de corto alcance. Desde esa posición lanzaron municiones de gran poder destructivo contra objetivos previamente identificados. Al mismo tiempo, destructores estadounidenses en la región dispararon misiles de crucero Tomahawk, ampliando el espectro del ataque. Desde el Ministerio de Defensa israelí, el mayor general Eyal Zamir calificó la operación como significativa y sin precedentes, subrayando la cooperación total con Estados Unidos. En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que se había desplegado la mayor concentración de poder de fuego estadounidense en la región en esta generación. Las reacciones no se hicieron esperar. Irán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos hacia instalaciones militares israelíes. Aunque varios proyectiles fueron interceptados por los sistemas defensivos, incluido el conocido domo de hierro y baterías Arrow, el impacto psicológico y económico fue inmediato. Al mismo tiempo, aliados regionales de Teherán activaron sus propios frentes. Desde el Líbano, Hezbollah lanzó miles de cohetes hacia el norte de Israel. Desde Yemen, fuerzas hutíes desplegaron drones contra objetivos navales en el Mar Rojo. Aún así, la asimetría de capacidades sigue siendo el dato central que domina el análisis estratégico. Estados Unidos mantiene un presupuesto militar que supera ampliamente al de cualquier rival regional y conserva ventajas clave en guerra cibernética, inteligencia y proyección de fuerza. Mientras tanto, Rusia y China han optado por el respaldo diplomático a Teherán, incluyendo vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero sin implicación militar directa, una decisión que refleja el delicado equilibrio global. Y es precisamente aquí donde comienza la gran pregunta geopolítica que sobrevuela todos los centros de análisis esta noche. Porque lo ocurrido en estas 48 horas no solo redefine el equilibrio militar inmediato, podría estar acelerando transformaciones mucho más profundas en la arquitectura del poder mundial. Porque lo ocurrido en estas últimas 48 horas no solo redefine el equilibrio militar inmediato, podría estar acelerando transformaciones mucho más profundas en la arquitectura del poder mundial. Y aquí, señores, es donde el análisis debe ir más allá del ruido de las explosiones y entrar en el terreno frío de los números, la economía y la estrategia a largo plazo. Si observamos con detenimiento las primeras evaluaciones financieras, el impacto para Estados Unidos empieza a dibujar un panorama más complejo de lo que sugieren los comunicados oficiales. Diversos economistas, entre ellos el propio Richard Wolff, han advertido que las operaciones militares de esta magnitud generan costes que rara vez se reflejan por completo en el debate público. No se trata únicamente del precio inmediato de las municiones o del combustible consumido por bombarderos y cazas. Hablamos de una cadena de gastos que se extiende durante años: mantenimiento, reposición de armamento, logística, despliegues prolongados y, por supuesto, el efecto indirecto sobre los mercados energéticos y financieros. Las estimaciones preliminares sitúan el coste directo de esta fase inicial en cifras que podrían superar los $1.000 millones. Pero Wolff y otros analistas insisten en que esa cifra podría ser solo la punta del iceberg. Cada misil Tomahawk lanzado tiene un coste aproximado de más de $1 millón. Cada hora de vuelo de un B-50 y 2 modernizado implica decenas de miles en gastos operativos. Y cuando se movilizan portaaviones, destructores y sistemas de inteligencia global, la factura se multiplica rápidamente. A esto se suma un factor que suele pasar desapercibido para el gran público: la volatilidad del mercado petrolero.
Tras conocerse los primeros reportes del ataque, el precio del crudo registró movimientos bruscos en los mercados asiáticos y europeos. Los inversores reaccionaron con la cautela habitual ante cualquier amenaza que involucre al estrecho de Hormuz, por donde transita una parte significativa del suministro mundial de petróleo. Aunque por ahora el flujo energético no se ha interrumpido de forma crítica, el simple aumento de la prima de riesgo ya comienza a sentirse en los contratos de futuros. Desde la perspectiva de Wolf, este tipo de operaciones plantea una cuestión estructural. ¿Hasta qué punto la proyección militar continua puede sostenerse sin generar tensiones fiscales internas? Estados Unidos sigue teniendo la economía más grande del mundo, pero también arrastra niveles de deuda pública que superan los 34 billones de dólares. En ese contexto, cada intervención exterior reabre el debate sobre prioridades presupuestarias dentro del propio país. Mientras tanto, en el terreno militar, la situación permanece en una calma tensa que muchos expertos describen como estabilidad inestable. Irán ha demostrado capacidad de respuesta, pero también ha evitado, al menos por ahora, cruzar ciertas líneas que podrían desencadenar una escalada directa con Washington. Sus lanzamientos de misiles y la activación de aliados regionales parecen diseñados para enviar un mensaje de disuasión sin provocar una confrontación total. Israel, por su parte, mantiene a sus fuerzas en estado de máxima alerta. Fuentes de defensa señalan que los sistemas antimisiles continúan operando a plena capacidad, especialmente en el norte del país, donde la amenaza de cohetes de Hezbollah sigue siendo constante. La población civil en varias zonas permanece bajo protocolos de emergencia, y el tráfico aéreo comercial ha sufrido alteraciones intermitentes. En Washington, el discurso oficial insiste en que la operación ha logrado sus objetivos tácticos. Sin embargo, en los círculos estratégicos se percibe una preocupación más silenciosa: la posibilidad de que este episodio marque el inicio de una fase de confrontación prolongada de baja intensidad. Un escenario en el que no hay guerra abierta declarada, pero sí una sucesión de golpes, represalias limitadas y presión constante en múltiples dominios: militar, cibernético y económico. China y Rusia observan con atención milimétrica. Ambos países han reforzado su retórica diplomática en apoyo a Teherán, pero se mantienen cuidadosamente al margen de cualquier implicación militar directa. Para Pekín, la estabilidad energética es prioritaria. Para Moscú, el cálculo pasa por evitar una confrontación que pueda desbordar el equilibrio global mientras continúa gestionando sus propios frentes estratégicos. Lo que sí parece claro, y aquí conviene subrayarlo, es que la guerra moderna ya no se decide únicamente en el campo de batalla tradicional. Se decide en redes de datos, en mercados financieros y en la capacidad de sostener el esfuerzo durante el tiempo suficiente. Y en ese terreno, la pregunta que muchos analistas empiezan a formular es incómoda. ¿Quién puede mantener el pulso más tiempo sin pagar un precio interno significativo? Richard Wolff lo plantea en términos muy directos. Según su lectura, cada operación de alta intensidad acelera tensiones estructurales dentro de la economía estadounidense. No porque el país carezca de recursos, que claramente no es el caso, sino porque el coste acumulativo de décadas de intervenciones empieza a competir con necesidades internas cada vez más visibles. Por ahora, la Casa Blanca transmite firmeza y control. El Pentágono habla de éxito operativo. Israel destaca la precisión de los ataques. Irán promete resistencia estratégica, pero bajo la superficie de estos mensajes oficiales, el tablero se está moviendo de forma más lenta y profunda. La gran incógnita, a esta hora, no es si habrá más episodios de tensión, porque todo indica que sí, sino qué forma adoptarán y quién asumirá el mayor coste a medio plazo. Seguiremos muy pendientes de cada movimiento. Buenas noches.